El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 58. Cuarta parte. Tener, hacer y ser. Capítulo 2. Hacer y tener. 1. El psicoanálisis existencial. Si es verdad que la realidad humana, como hemos tratado de establecerlo, se anuncia y se define por los fines que persigue, el estudio y la clasificación de esos fines se hace indispensable. En efecto, en el capítulo anterior hemos considerado al para sí solo según la perspectiva de su libre proyecto, es decir, del impulso por el cual se arroja hacia su fin. Conviene ahora interrogar a este fin mismo, pues forma parte de la subjetividad absoluta como límite trascendente y objetivo de ésta. Es lo que ha presentido la psicología empírica, que admite que un hombre particular se define por sus deseos. Pero debemos precavernos contra dos errores. En primer lugar, el psicólogo empírico, al definir al hombre por sus deseos, sigue siendo víctima de la ilusión sustancialista. Ve el deseo como si existiera. Ve el deseo como si existiera en el hombre a título de contenido de su conciencia, y cree que el sentido del deseo es inherente al deseo mismo. Así, evita todo cuanto pudiera evocar la idea de una trascendencia. Pero si deseo una casa, un vaso de agua, un cuerpo de mujer, ¿cómo podrían este cuerpo, ese vaso, aquel inmueble residir en mi deseo? ¿Y cómo podría este ser algo distinto de la conciencia de tales objetos como deseables? Guardémonos, pues, de considerar los deseos como pequeñas entidades psíquicas que habitarían la conciencia. Son la conciencia misma en su estructura original proyectiva y trascendente, en tanto que es por principio conciencia de algo. El otro error, que mantiene profundas relaciones con el primero, consiste en estimar que está terminada la investigación psicológica una vez que se ha logrado hacer el inventario del conjunto concreto de los deseos empíricos. Así, un hombre se definirá por el haz de tendencias que haya podido establecer la observación empírica. Naturalmente, el psicólogo no siempre se limitará a efectuar la suma de esas tendencias. Se complacerá en sacar a luz sus parentescos, concordancias y armonías. Tratará de presentar el conjunto de los deseos como una organización sintética, en la que cada deseo actúa sobre los otros e influye sobre ellos. Por ejemplo, un crítico, queriendo esbozar la psicología de Flaubert, escribirá que parece haber conocido como estado normal, en su primera juventud, una exaltación continua, producto del doble sentimiento de su grandiosa ambición y de su fuerza invencible. La efervescencia de su sangre joven convirtióse, pues, en pasión literaria, como acontece hacia la edad de 18 años a las almas precoces que encuentran en la energía del estilo o en las intensidades de una ficción el modo de engañar esa necesidad que les atormenta de actuar mucho o de sentir en exceso. Hay en este pasaje un esfuerzo para reducir la personalidad compleja de un adolescente a unos cuantos de esos primeros, como el químico reduce los cuerpos compuestos a una mera combinación de cuerpos simples. Esos datos primeros serán la ambición grandiosa, la necesidad de actuar mucho y de sentir en exceso. Estos elementos, cuando entran en combinación, producen una exaltación permanente, como lo hace notar Bourget en unas frases que no hemos citado. Está nutriéndose de lecturas numerosas y bien escogidas. Tratará de engañarse expresándose en ficciones que la satisfarán simbólicamente y la canalizarán. Y he aquí esbozada la génesis de un temperamento literario. Pero, en primer lugar, semejante análisis psicológico parte del postulado de que un hecho individual es producido por la intersección de leyes abstractas y universales. El hecho de explicar, en este caso, las disposiciones literarias del joven Flaubert, se resuelve en una combinación de deseos típicos y abstractos, tales como se los encuentra en el adolescente en general. Lo único concreto es su combinación. En sí mismos son solo esquemas. Lo abstracto es, pues, por hipótesis, anterior a lo concreto
y lo concreto no es sino una organización de cualidades abstractas. Lo individual no es más que la intersección de esquemas universales. Pero en el ejemplo elegido claramente vemos que ese postulado, aparte de su absurdidad lógica, no logra explicar lo que constituye precisamente la individualidad del proyecto considerado. Que la necesidad de sentir en exceso, esquema universal, sea engañada y canalizada convirtiéndose en necesidad de escribir, no es la explicación de la vocación de Flaubert. Al contrario, es lo que sería menester explicar. Sin duda, podrían invocarse 1000 circunstancias tenues y desconocidas por nosotros que moldean esa posibilidad de actuar. Pero, en primer lugar, esto es renunciar a la explicación y remitirse precisamente a lo imposible de descubrir, de sentir en forma de necesidad, expulsado de la subjetividad de Flaubert. Además, es relegar la individualidad. Además, es relegar lo individual puro a las circunstancias exteriores de su vida. Por último, la psicología demuestra que, mucho antes de la crisis de la adolescencia, desde la más temprana infancia, Flaubert estaba atormentado por la correspondiente necesidad de escribir. Es un hiato. ¿Por qué en cada etapa de la descripción citada encontramos a Flaubert? ¿Por qué, más bien que una espera tranquila o una exaltación sombría, la fuerza de la ambición y el sentimiento producen impaciencia? Más bien, ¿a qué viene esa necesidad? Ese deseo de actuar demasiado y de sentir en exceso esta exaltación específica se especifica como aparecido de súbito o por generación espontánea al final del párrafo. ¿Y por qué? En vez de fugas y aventuras amorosas o de tratar de satisfacerse con actos de violencia, Flaubert elige satisfacerse simbólicamente. ¿Por qué esta satisfacción simbólica, que podría, por otra parte, no pertenecer al orden artístico, está bien, por ejemplo, el libertinaje y elige precisamente el misticismo, o se encuentra en la escultura más bien que en la pintura o en la música? Yo hubiera podido, escribe Flaubert en algún lugar, ser un gran actor. ¿Por qué no ha intentado serlo? En una palabra, no hemos comprendido nada. Hemos visto una sucesión de azares, los deseos que salen alarmados de arriba abajo, de los unos a los otros, sin que sea posible captar su génesis. Las transiciones, los procesos, las transformaciones nos han sido cuidadosamente velados, inducidos a poner orden en esta confusión, invocando secuencias tecnificadas, necesidad de obrar, que precede en el adolescente a la necesidad de escribir. Abramos una biografía al azar. Es el género de descripción en que encontraremos menores y anteriores a los grandes ídolos explicativos de nuestra época. Heredan las mejores de estas obras, que manejan la educación media. Ocurre, sin embargo, lo que se llamaría hacer psicologías empíricamente entre dos momentos, el antecedente y el consecuente. Todo se vuelve literalmente inteligible. He aquí, sin embargo, lo que constituye, más o menos, la correlación recíproca establecida entre los relatos de acontecimientos. No concibe simplemente la conexión. Comprenden deseos concomitantes y en el sentido general de sensible. Según el tipo de las secuencias regulares, a veces esa conexión es en el sentido en que Jaspers lo entiende en su tratado de psicopatología. Se captará el nexo como función fisiológica, pero esta comprensión sigue siendo una relación entre castidad y patología, conexiones generales. Por ejemplo, el registro enuncia debilidad e hipocresía, pero seguimos ignorando la relación hasta donde podemos conocer la adolescencia de Flaubert. En efecto, nada en particular a ese respecto ofrece la acción de hechos imponderables que, como hay que suponer, escapan por principio al análisis histórico con respecto a tal o cual mujer concreta entre esa castidad, esa abstinencia es precisa y el contenido individual del misticismo. Es luchar contra una determinada tentación. Por otra parte, la psiquiatría se queda satisfecha una vez que ha sacado a luz aquello.
exactamente como estructuras generales de determinada personalidad y no trata de comprender el contenido individual y concreto de los delirios y de las psicosis. ¿Por qué ese hombre se crea una compensación? Ya que su delirio se satisface con estas ideas de grandeza, más bien que cualquiera otra, pero sobre todo inexplicables. Son los cuerpos simples de la psicología. Se nos dice, por ejemplo, que Flaubert tenía una ambición grandiosa. De acuerdo, pero tal ambición es un hecho irreductible, que no se apoya en datos primeros. Esas explicaciones psicológicas nos remiten finalmente a la descripción precitada, esa ambición. Originalmente, todo satisface en modo alguno a la mente. En este caso, no tiene pues la irreductibilidad al dato primero. Llevar el análisis más lejos no tiene otra razón de ser que la de una negativa donde el psicólogo se detiene, como el hecho considerado implica ese estado confuso de resignación de uno, se dice uno. Sería tan vano preguntarse por qué, al fin y al cabo, en la lectura de tales ensayos psicológicos, él era así. Flaubert era ambicioso, alto y rubio. Era así como tratar de saber por qué en algún momento hay que detenerse. Es la contingencia misma de toda existencia real. Este peñasco está cubierto de musgo, aquel otro no lo está. Gustave Flaubert tenía ambición literaria y su hermano Achille no la tenía. Es así, del mismo modo. Deseamos conocer las propiedades del fósforo y tratamos de reducirlas a la estructura de las moléculas químicas que la componen. Pero, ¿por qué hay moléculas de este tipo? Es así y se acabó. La psicología de Flaubert consistirá en reducir, si es posible, la complejidad de sus conductas, de sus sentimientos, de sus gustos, bastante oscuramente en algunas propiedades análogas a las de los cuerpos químicos, más allá de las cuales sería una tontería querer remontarse. Y sin embargo sentimos que esta es significante, porque Flaubert no había recibido su ambición de la condición burguesa, ni la educación era, por ende, libre, ni la herencia puede dar razón de ella, mucho menos aún las consideraciones psicológicas sobre el temperamento nervioso que han estado de moda algún tiempo. El nervio no es significante. El fósforo es una sustancia coloidal que debe describirse en sí misma y que no se trasciende para hacerse anunciar por otras realidades. Su propio ser no podría, en modo alguno, fundar una significación. En cierto sentido, la ambición de Flaubert es un hecho con toda su contingencia. Y es verdad que resulta imposible demostrar insatisfacción. Es más allá del hecho. Pero en otro, esa ambición se hace nuestra y podríamos captar algo más, una garantía de que más allá de la ambición es verdaderamente irreductible, algo así como una decisión radical que es irreductible y que jamás fuera a dejar de ser contingente. Lo que expresamos de lo psíquico verdaderamente es, pues, algo verdaderamente irreductible. Es decir, se nos intenta dar algo irreductible cuya irreductibilidad sea evidente para nosotros y que no se ofrezca como el postulado del psicólogo y el resultado de su negativa o de su incapacidad de ir más lejos, sino que, al ser verificado, produzca en nosotros un sentimiento de satisfacción. Esa exigencia no nos viene de esa incesante persecución de la causa, de esa regresión al infinito, que seguido se describe como constitutiva de lo racional, se describe como constitutiva de la racional búsqueda y que, por consiguiente, lejos de ser específica de la investigación psicológica, se encontraría en todas las disciplinas y en todos los problemas. No es la indagación pueril de un por qué, que no daría lugar a ningún otro. ¿Por qué? Sino, al contrario, es una exigencia fundada sobre una comprensión preontológica de la realidad humana y sobre tendencias determinadas, soportadas por el sujeto como las propiedades por un objeto. En efecto, si debemos considerarlo como al hombre que habré de elegir, del que esperamos deteste oficiar la censura o alabar, que es para nosotros el tema,
pero que ataca directamente un subrayo no calificado de esos deseos, es decir, una especie de sustancias que lo recibirían pasivamente, a quien se reducirá al propio ser por el solo hecho de haber existido. En ambos casos, el hombre escapa de esas tendencias irreductibles, se desaparece. No encontramos ya aquel al cual le ha ocurrido tal o cual aventura, o bien, al buscar la persona, nos encontramos con una sustancia metafísica, inútil y contradictoria, o bien, el ser que buscamos se esfuma en una polvareda de fenómenos vinculados entre sí por meras relaciones externas. Pero lo que cada uno de nosotros exige en su propio esfuerzo por comprender al prójimo es, ante todo, no tener que recurrir jamás a esa idea de sustancia, inhumana, porque está más acá de lo humano, y, después, que a pesar de ello el ser considerado no se disuelva en polvo, sino que pueda descubrirse en él esa unidad, de la que la sustancia no era más que una caricatura, la cual ha de ser unidad de responsabilidad, unidad amable u odiosa, execrable o loable, en suma, personal. Esa unidad, que es el ser del hombre considerado, es libre unificación, y la unificación no puede llegar después de una diversidad a la cual unificaría. Ser, para Flaubert, como para cualquier sujeto de biografía, es unificarse en el mundo. La unificación irreductible que debemos hallar, que es Flaubert, y que pedimos que los biógrafos nos revelen, es, pues, la unificación de un proyecto original, unificación que ha de revelársenos como un absoluto yo sustancial. Así, pues, debemos renunciar a los irreductibles de detalle y, tomando como criterio la evidencia misma, no detenernos en nuestra investigación hasta que sea evidente que no podemos ni debemos ir más lejos. En particular, no debemos ya tratar de reconstruir a una persona por sus inclinaciones, así como no ha de intentarse, según Spinoza, reconstituir la sustancia o sus atributos por la suma de sus modos. Todo deseo presentado como irreductible es una contingencia absurda y arrastra a la absurdidad a la realidad humana como un todo. Si, por ejemplo, declaro que uno de mis amigos le gusta remar, propongo deliberadamente detener la investigación ahí. Pero, por otro lado, constituyo así un hecho contingente e inexplicable, que si bien tiene la gratuidad de la decisión libre, no tiene en cambio la correspondiente autonomía. No puedo, en efecto, considerar esa inclinación a remar como el proyecto fundamental de Pedro. Tiene en sí algo de secundario y derivado. A poco más, los que así describen un carácter por toques sucesivos darían a entender que cada uno de esos toques, cada uno de los deseos considerados, está vinculado a los otros por relaciones de pura contingencia y de simple exterioridad. Los que, por el contrario, traten de explicar esa afección, entrarán en la vía de lo que Comte llamaba el materialismo, es decir, la explicación de lo superior de lo concomitante. Ahora, en una simple clasificación. Explicar la inclinación de Pedro por el remo es hacer de ella un miembro de la familia de inclinaciones por el deporte al aire libre y subsumir esa familia en la de las tendencias al deporte en general. Podríamos, por lo demás, encontrar rúbricas aún más generales y más pobres, si clasificáramos el gusto por el deporte como uno de los aspectos del amor al riesgo, que se daría, a su vez, como una especificación de la tendencia fundamental al juego. Es evidente que esta clasificación supuestamente explicativa no tiene más valor a tu interés que las clasificaciones de la vieja botánica. Equivale a suponer, como estas, la anterioridad de ser de lo abstracto respecto de lo concreto, como si la tendencia al juego existiera primero en general para especificarse luego por obra de las circunstancias como amor al deporte, como inclinación por el remo, y esta última, en fin, como deseo de remar en tal río determinado, en tales condiciones y en tal estación. Y, como ellas, no logra explicar el enriquecimiento concreto que experimenta en cada nivel la tendencia abstracta considerada. ¿Cómo vamos a creer, con todo, en un deseo de remar que no sería sino deseo de remar? ¿Puede admitirse verdaderamente que se reduzca tan simplemente a lo que es?
Los moralistas más perspicaces han mostrado algo así como autodescenderse del deseo. Pascal, por ejemplo, creyó descubrir en la casa, el juego de pelota y otras muchas ocupaciones la necesidad de diversión. Es decir, sacaba a luz, en una actividad que sería absurda si se la redujera a sí misma, una significación que la trasciende. O, lo que es lo mismo, una indicación que remite a la realidad del hombre en general y a su condición. Análogamente, Stendhal, pese a sus vinculaciones con los ideólogos, Proust, pese a sus tendencias intelectualistas y analíticas, han mostrado que el amor o los celos no pueden reducirse al estricto deseo de poseer a una mujer, sino que apuntan a apoderarse, a través de la mujer, del mundo entero. Es el sentido de la cristalización stendhaliana, y precisamente a causa de eso, el amor, tal como Stendhal lo describe, aparece como un modo de ser en el mundo, es decir, como una relación fundamental del para sí con el mundo y consigo mismo, ipseidad, a través de cierta mujer particular. La mujer no representa sino un cuerpo conductor situado en el circuito. Estos análisis pueden ser inexactos o no del todo verdaderos. No por ello dejan de hacernos sospechar un método distinto de la pura descripción analítica. De igual modo, las observaciones de los novelistas católicos, que en el amor carnal ven enseguida su trascender hacia Dios, en Don Juan, al eterno insatisfecho, en el pecado, el lugar vacío de Dios. No se trata aquí de ir en busca de algo abstracto detrás de lo concreto. El impulso hacia Dios no es menos concreto que el impulso hacia determinada mujer particular. Por el contrario, se trata de volver a encontrar, bajo aspectos parciales e incompletos del sujeto, la verdadera concreción, que no puede ser sino la totalidad de su impulso hacia el ser, su relación original consigo mismo, con el mundo y con el otro, en la unidad de sus relaciones internas y de un proyecto fundamental. Este impulso solo puede ser puramente individual y único. Lejos de alejarnos de la persona, como lo hace el análisis de Bourget, al constituir lo individual por medio de la suma de máximas generales, no nos hará encontrar bajo la necesidad de escribir y de escribir estos libros, la necesidad de actividad en general. Por el contrario, rechazando igualmente la teoría de la arcilla dócil y la del haz de tendencias, descubriremos la persona en el proyecto inicial que la constituye. Por esta razón, se develará con evidencia la irreductibilidad del resultado que se alcance, no por ser el más pobre y abstracto, sino el más rico. La intuición será aquí captación de una plenitud individual. La cuestión se plantea, pues, más o menos en estos términos. Si admitimos que la persona es una totalidad, no podemos esperar recomponerla por una adición o una organización de las diversas tendencias que hemos descubierto empíricamente en ella. Por el contrario, en cada inclinación, en cada tendencia, se expresa la persona toda entera, aunque en una perspectiva diferente. Algo así como la sustancia espinosista se expresa por entero en cada uno de sus atributos. De este modo, hemos de descubrir en cada tendencia, en cada conducta del sujeto, una significación que la trasciende. Estos celos fechados y singulares en los que el sujeto se historializa con respecto a determinada mujer significan, para quien sabe leerlos, la relación global con el mundo por la cual el sujeto se constituye como un sí mismo. Dicho de otro modo, esa actitud empírica es de por sí la expresión de una elección de un carácter inteligible. Y no hay misterio alguno en que sea así, ni tampoco hay un plano inteligible que solo podríamos pensar, mientras que captaríamos y conceptualizaríamos únicamente el plano de la existencia empírica del sujeto. Si la actitud empírica significa la elección del carácter inteligible, se debe a que ella misma es la elección. En efecto, el carácter singular de la elección inteligible, volveremos sobre ello, consiste en que no podría existir sino como la significación trascendente de cada elección concreta y empírica. No se efectúa primero en algún inconsciente o en el plano nouménico para expresarse después en tal o cual actitud observable. Ni siquiera tiene preeminencia ontológica sobre la elección empírica, sino que es,
por principio, aquello que debe siempre desprenderse de la elección empírica como su más allá y como la infinitud de su trascendencia. Así, si remo por el río, no soy nada más, ni aquí ni en otro mundo, que este proyecto concreto de remar. Pero este proyecto mismo, en tanto que totalidad de mi ser, expresa mi elección original en condiciones particulares. No es sino la elección de mí mismo como totalidad de esas circunstancias. Por eso hace falta un método especial para extraer esa significación fundamental que el proyecto lleva consigo y que es el secreto individual de su ser en el mundo. Así, pues, intentaremos descubrir y extraer el proyecto fundamental común a las diversas tendencias empíricas de un sujeto, comparándolas entre sí y no recomponiéndolas, simplemente sumándolas. En cada una de ellas está la persona en su totalidad. Naturalmente, hay una infinidad de proyectos posibles, como hay una infinidad de hombres posibles. No obstante, si debemos reconocer ciertos caracteres comunes y tratar de clasificarlos en categorías más amplias, conviene, ante todo, diseñar encuestas individuales sobre los casos que podamos estudiar más fácilmente. En ellas nos guiaremos por este principio: no detenernos sino ante la irreductibilidad evidente, es decir, no creer jamás que se ha encontrado el proyecto inicial hasta que el fin proyectado aparezca como el ser mismo del sujeto que consideramos. Por eso, no podremos limitarnos a clasificaciones en proyecto auténtico y proyecto inauténtico de sí mismo, como la que quiere establecer Heidegger. Aparte de que tal clasificación viciada por su preocupación ética, pese a su autor y en virtud de su misma terminología, se basa, en suma, en la actitud del sujeto hacia su propia muerte. Pero si la muerte es angustiosa y, por ello, podemos rehuir la angustia o arrojarnos a ella resueltamente, es un truismo decir que lo hacemos por apego a la vida. Entonces, la angustia ante la muerte, la decisión resucita o la huida o la inautenticidad no pueden ser consideradas como proyectos fundamentales de nuestro ser. Por el contrario, solo será posible comprenderlas sobre el fundamento de un proyecto primero de vivir, es decir, sobre una elección originaria de nuestro ser. En cada caso, conviene, pues, ir más allá de los resultados de la hermenéutica heideggeriana, hacia un proyecto aún más fundamental. Proyecto fundamental, que no debe remitir, en efecto, a ningún otro, y debe ser concebido por sí. No puede, pues, referirse ni a la muerte ni a la vida, ni a ningún carácter particular de la condición humana. El proyecto original de un para sí no puede apuntar sino a su propio ser. El proyecto de ser o deseo de ser o tendencia a ser no proviene, en efecto, de una diferenciación fisiológica o de una contingencia empírica. No se distingue del ser del para sí. El para sí, en efecto, es un ser cuyo ser está en cuestión en su ser en forma de proyecto de ser. Ser para sí es hacerse anunciar lo que se es por un posible, bajo el signo de un valor. Lo posible y el valor pertenecen al ser del para sí, pues el para sí se describe ontológicamente como carencia de ser el posible, El posible pertenece al para sí como aquello que te falta, así como el valor infesta al para sí como la totalidad de ser fallida. Lo que en nuestra segunda parte expresábamos en términos de carencia, puede expresarse igualmente en términos de libertad. El para sí elige porque es carencia. La libertad se identifica con esa carencia, pues es el mundo de ser concreto de la carencia de ser. Ontológicamente, pues, es lo mismo decir que el valor y el posible existen como límites internos de una carencia de ser que no podría existir sino en tanto que tal carencia, o decir que la libertad, al surgir, determina su posible y con ello circunscribe su valor. Así, es imposible remontarse más allá y se encuentra lo evidentemente irreductible.
Perdón. Así, es imposible remontarse más allá, y se encuentra lo evidentemente irreductible cuando se alcanza el proyecto de ser, pues, con toda certeza, no es posible remontarse más allá del ser, y entre proyecto de ser, posible y valor por una parte, y el ser por la otra, no hay ninguna diferencia. El hombre es fundamentalmente deseo de ser, y la existencia de este deseo no tiene que ser establecida por una inducción empírica. Es el resultado de una descripción a priori del ser para sí, puesto que el deseo es carencia y el para sí es el ser que es para sí mismo su propia carencia de ser. El proyecto original que se expresa en cada una de nuestras tendencias empíricamente observables es, pues, el proyecto de ser. O si se prefiere, cada tendencia empírica está con el proyecto original de ser en una relación de expresión y de satisfacción simbólicas, tal como en Freud lo están las tendencias conscientes con relación a los complejos y a la libido original. Por lo demás, no se trata de que el deseo de ser sea primero para hacerse expresar después por los deseos a posteriori, sino que nada hay fuera de la expresión simbólica que ese deseo encuentra en los deseos concretos. No hay primero un deseo de ser y después numerosos sentimientos particulares, sino que el deseo de ser solo existe y se manifiesta en y por los celos, la avaricia, el amor al arte, la cobardía, el coraje, las mil expresiones contingentes y empíricas que hacen que la realidad humana no nos aparezca nunca, sino al ser puesta de manifiesto por este hombre, por una persona singular. En cuanto al ser que es objeto de ese deseo, sabemos a priori lo que es. El para sí es el ser que es para sí mismo su propia carencia de ser, y el ser que para el sí, y el ser que al para sí le falta es el en sí. El para sí surge como nihilización del en sí, y esta nihilización se define como proyecto hacia el en sí. Entre el en sí nihilizado y el en sí proyectado, el para sí es nada. Así, el objetivo y el fin de la nihilización que soy es el en sí. Luego, la realidad humana es deseo de ser en sí, pero el en sí que ella desea no puede ser puro en sí contingente y absurdo, comparable de todo punto al que ella encuentra y nihiliza. La nihilización, como hemos visto, es asimilable, en efecto, a una rebelión del en sí que se nihiliza contra su contingencia. Decir que el para sí existe su facticidad, como lo hemos visto en el capítulo acerca del cuerpo, equivale a decir que la nihilización es el vano esfuerzo de un ser por fundar su propio ser, y que es el retroceso o distanciamiento fundador que produce el ínfimo desnivel por el cual la nada entra en el ser. El ser que es objeto del deseo del para sí es, pues, un ser en sí que fuera su propio fundamento, es decir, que fuera a su facticidad lo que el para sí es a sus motivaciones. Además, el para sí, al ser negación del en sí, no podría desear el puro y simple retorno al en sí. Aquí, como en Hegel, la negación de la negación no puede llevarnos de nuevo a nuestro punto de partida. Por el contrario, aquello por lo cual el para sí reclama al en sí es la totalidad destotalizada, en sí nihilizado en para sí. En otros términos, el para sí proyecta ser en tanto que para sí un ser que sea lo que es. El para sí, en tanto que ser, es lo que no es, y que no es lo que es. Proyecta ser lo que es. En tanto que conciencia quiere tener la impermeabilidad y la densidad infinita del en sí. En tanto que nihilización del en sí y perpetua evasión de la contingencia y de la facticidad quiere ser su propio fundamento. Por eso, el posible es proyectado en general como aquello que le falta al para sí para convertirse en sí para sí. Y el valor fundamental que preside a este proyecto es precisamente el en sí para sí, es decir,
el ideal de una conciencia que fuera un fundamento de su propio ser en sí por la pura conciencia que tomaría de sí misma. A este ideal se le puede llamar Dios. Así, que el hombre sea el ser que proyecta ser Dios, puede decirse, es lo que hace concebible mejor que nada el proyecto fundamental de la realidad humana, cualesquiera que sean después los mitos y los ritos de la religión considerada. Dios es ante todo sensible al corazón del hombre, como aquello que lo anuncia y lo define en su proyecto último y fundamental. Y si el hombre posee una comprensión preontológica del ser de Dios, ésta no le es conferida ni por los grandes espectáculos de la naturaleza, ni por el poder de la sociedad, sino porque Dios, valor y objetivo supremo de la trascendencia, representa el límite permanente a partir del cual el hombre se hace anunciar lo que él mismo es. Ser hombre es tender a ser Dios, o si se prefiere, el hombre es fundamentalmente deseo de ser Dios. Pero se dirá, si es así, si el hombre en su surgimiento mismo es conducido hacia Dios como hacia su límite, si no puede elegir sino ser Dios, ¿qué pasa con la libertad? Pues la libertad no es más que una elección que se crea sus propias posibilidades. En tanto que aquí, al parecer, ese proyecto inicial de ser Dios que define al hombre está estrechamente vinculado a una naturaleza o una esencia humana. Responderemos precisamente a ello que si bien el sentido del deseo es, en última instancia, el proyecto de ser Dios, el deseo nunca es constituido por ese sentido, pues por el contrario, representa siempre una invención particular de sus fines. Estos fines, en efecto, se persiguen a partir de una situación empírica particular. Incluso es esta persecución misma lo que constituye en situación a los entornos. El deseo de ser se realiza siempre como deseo de una manera de ser, y este deseo de una manera de ser se expresa a su vez como el sentido de las miríadas de deseos concretos que constituyen la trama de nuestra vida consciente. Así, nos encontramos ante arquitecturas simbólicas muy complejas, que por lo menos presentan 3 grados. En el deseo empírico, puedo discernir una simbolización de un deseo fundamental y concreto que es la persona, y que representa la manera en que ésta ha decidido que el ser esté en cuestión en su ser. Y este deseo fundamental, a su vez, expresa concretamente en el mundo, en la situación singular que inviste a la persona, una estructura abstracta y significante que es el deseo de ser en general, y que debe ser considerada como la realidad humana en la persona, lo que constituye su comunidad con el prójimo, lo que permite afirmar que no solo hay individualidades incomparables, hay una verdad del hombre, la concreción absoluta y la completitud, la existencia como totalidad, pertenecen, pues, al deseo libre y fundamental, es decir, a la persona. El deseo empírico no es sino una simbolización de este deseo, al cual remite y del cual toma su sentido, aunque sigue siendo parcial y reductible, pues es el deseo que no puede ser concebido por sí. Por otra parte, el deseo de ser, en su pureza abstracta, es la verdad del deseo concreto fundamental, pero no existe a título de realidad. Así, el proyecto fundamental, o persona, o libre realización de la verdad humana, está doquiera, en todos los deseos, con las restricciones indicadas en el capítulo anterior acerca de los indiferentes, por ejemplo. No se capta jamás sino a través de los deseos, así como no podemos captar el espacio sino a través de los cuerpos que lo informan, aunque el espacio sea una realidad singular y no un concepto. O si se quiere, es como el objeto husserliano, que no se entrega sino por Abschattungen y que sin embargo no se deja absorber por ninguna Abschattung. Podemos comprender, después de las precedentes observaciones, que la estructura abstracta y ontológica, deseo de ser, si bien representa la estructura fundamental y humana de la persona, no puede constituir una traba para su libertad. La libertad, en efecto, como lo demostraremos en el capítulo anterior, es rigurosamente asimilable a la nihilización.
El único ser que puede ser llamado libre es el ser que nihiliza su ser. Sabemos, por lo demás, que la nihilización es carencia de ser, y no podría ser de otro modo. La libertad es, precisamente, el ser que se hace carencia de ser. Pero como el deseo, según hemos establecido, es idéntico a la carencia de ser, la libertad solo puede surgir como ser que se hace deseo de ser, es decir, como proyecto para sí de ser en sí para sí. Hemos encontrado aquí una estructura abstracta que no podría ser considerada en modo alguno como la naturaleza o la esencia de la libertad, pues la libertad es existencia, y la existencia en ella precede a la esencia. La libertad es surgimiento inmediatamente concreto o se distingue de su elección, es decir, de la persona. Pero a la estructura considerada la podemos llamar la verdad de la libertad, es decir, que es la significación humana de la libertad. La verdad humana de la persona debe poder ser establecida, como lo hemos intentado, por medio de una fenomenología ontológica. La nomenclatura de los deseos empíricos debe ser objeto de investigaciones propiamente psicológicas. La observación y la inducción, y, si es preciso, la experimentación, podrán servir para preparar esa lista y para indicar al filósofo las relaciones comprensibles que pueden unir entre sí diferentes deseos o diferentes comportamientos, y para sacar a la luz ciertas conexiones concretas entre situaciones experimentalmente definidas que en el fondo nacen de las restricciones aportadas en nombre de la positividad a la situación fundamental del sujeto en el mundo y el sujeto de la experiencia. Pero, para la determinación y la clasificación de los deseos fundamentales o personas, ninguno de los dos métodos puede convenir. En efecto, no puede tratarse de determinar a priori y ontológicamente lo que aparece con toda la imprevisibilidad de un acto libre. Por eso nos limitaremos aquí a indicar muy someramente las posibilidades y las perspectivas de semejantes investigaciones. El que un hombre cualquiera pueda ser sometido a ella es algo que pertenece a la realidad en general, o, si se prefiere, lo que puede ser establecido por una ontología. Pero la investigación misma y sus resultados están, por principio, enteramente fuera de las posibilidades de una ontología. Por otra parte, la pura y simple descripción empírica solo puede darnos nomenclaturas y ponernos en presencia de pseudo irreductibles, deseo de escribir o de nadar, amor al riesgo, celos, etc. En efecto, no solo importa catalogar las conductas, las tendencias y las inclinaciones, sino que además es preciso descifrarlas, es decir, saber interrogarlas. Esta investigación solo puede llevarse a cabo según las reglas de un método específico, al cual llamaremos psicoanálisis existencial. Inciso A. El principio de este psicoanálisis es que el hombre es una totalidad y no una colección, que en consecuencia se expresa por entero en la más insignificante y superficial de sus conductas. En otras palabras, no hay un gusto, ni un tic, ni un acto humano alguno que no sea revelador. Inciso B. El objeto del psicoanálisis es descifrar los comportamientos empíricos del hombre, es decir, sacar a plena luz las revelaciones que cada uno de ellos contiene y fijarlas conceptualmente. Inciso C. Su punto de partida es la experiencia, su punto de apoyo la comprensión preontológica y fundamental que el hombre tiene de la persona humana. Aunque la mayoría de la gente, en efecto, pueda pasar por alto las indicaciones contenidas en un gesto, en una palabra o una mímica y equivocarse sobre la revelación que aportan, toda persona humana posee a priori el sentido del valor revelador de esas manifestaciones y es capaz de descifrarlas, por lo menos si se le ayuda y se le conduce de la mano. En este, como en otros casos, la verdad no se encuentra por azar, no pertenece a un dominio en que habría que buscarla sin haber tenido nunca presencia de ella, como se puede ir a buscar las fuentes del Nilo o del Níger. Pertenece a priori a la comprensión humana y el trabajo esencial es una hermenéutica, es decir,
un desciframiento, una fijación y una conceptualización. Su método es comparativo, puesto que, en efecto, cada conducta humana simboliza a su manera la elección fundamental que ha de sacarse luz, y puesto que, a la vez, cada una de ellas enmascara esa elección bajo sus características ocasionales y su oportunidad histórica, la comparación entre estas conductas nos permitirá hacer brotar la revelación única que a todas ellas expresan de manera diferente. El primer esbozo de este método nos lo ofrece el psicoanálisis de Freud y de sus discípulos. Por eso conviene desde luego señalar con más precisión en qué aspectos el psicoanálisis existencial se inspirará en el psicoanálisis propiamente dicho y en qué diferirá radicalmente de él. Ambos psicoanálisis consideran que todas las manifestaciones objetivamente observables de la vida psíquica mantienen relaciones de simbolización que simbolizan estructuras fundamentales y globales que constituyen propiamente la persona. Ambos consideran que no hay datos primeros, inclinaciones heredadas, carácter, etc. El psicoanálisis existencial no conoce nada antes del surgimiento originario de la libertad humana. El psicoanálisis empírico postula que la afectividad primera del individuo es una cera virgen antes de su historia. La libido no es nada fuera de sus fijaciones concretas, sino una posibilidad permanente de fijarse de cualquier modo sobre cualquier objeto. Ambos psicoanálisis consideran al ser humano como una permanente historialización y procuran descubrir, más bien que datos estáticos y constantes, el sentido, la orientación y las vicisitudes de esa historia. Por ello, ambos consideran al hombre en el mundo y no conciben que pueda a un hombre interrogarse sobre lo que es sin tener en cuenta, ante todo, su situación. Las investigaciones psicoanalíticas apuntan a reconstituir la vida del sujeto desde el nacimiento hasta el momento de la cura. Utilizan todos los documentos objetivos que puedan hallar: cartas, testimonios, diarios íntimos, informaciones sociales de toda especie. Y lo que apuntan a restituir es menos un puro acontecimiento psíquico que un sistema dual de ellos. El acontecimiento crucial de la infancia y la cristalización psíquica en torno a él. También aquí se trata de una situación. Cada hecho histórico será considerado desde ese punto de vista a la vez como factor de la evolución psíquica y como símbolo de la misma. Pues en sí mismo no es nada, no actúa, sino según el modo en que se lo asume, y la manera misma de asumirlo simbólicamente traduce la disposición interna del individuo. Ambos, el psicoanálisis empírico y el psicoanálisis existencial, buscan una actitud fundamental en situación que no podría expresarse por definiciones simples y lógicas, puesto que es anterior a toda lógica y que exige ser reconstruida según leyes de síntesis específicas. El psicoanálisis empírico trata de determinar el complejo, designación, que de por sí indica la polivalencia de todas las significaciones implicadas. El psicoanálisis existencial trata de determinar la elección ordinaria. Esta, al producirse frente al mundo y ser elección de la posición en el mundo, es totalitaria, como lo es el complejo. Como el complejo es anterior a la lógica, ella elige la actitud de la persona respecto a la lógica y los principios. No se trata, pues, de interrogarla con arreglo a la lógica. Esa elección recoge en una síntesis prelógica la totalidad del existente y como tal es el centro de referencia de una infinidad de significaciones polivalentes. Ambos psicoanálisis consideran que el sujeto no está en una posición privilegiada para proceder sobre sí mismo a esas investigaciones. Ambos se presentan como un método estrictamente objetivo que trata como documentos tanto los datos de la reflexión como los testimonios ajenos. Sin duda, el sujeto puede realizar sobre sí mismo una investigación psicoanalítica, pero le será preciso renunciar de una vez a toda ventaja de su posición particular e interrogarse exactamente como si fuera un primo. El psicoanálisis empírico
parte, en efecto, del postulado de la existencia de un psiquismo inconsciente, que por principio se hurta a la intuición del sujeto. El psicoanálisis existencial rechaza el postulado del inconsciente. El hecho psíquico es, para él, coextensivo a la conciencia. Pero si bien el proyecto fundamental es plenamente vivido por el sujeto y como tal, totalmente consciente, ello no significa en modo alguno que deba ser a la vez conocido por él. Muy por el contrario, nuestros lectores recordarán quizás el cuidado que pusimos en nuestra introducción en distinguir conciencia y conocimiento. Ciertamente, como también hemos visto, la reflexión puede ser considerada como un cuasi conocimiento, pero lo que en cada instante capta no es el puro proyecto del para sí, tal como se expresa simbólicamente, y a menudo de varias maneras a la vez, por el comportamiento concreto que ella aprende, sino el comportamiento concreto mismo, es decir, el deseo singular y fechado, con el tupido enmarañamiento que lo caracteriza. La reflexión capta a la vez el símbolo y la simbolización. Está constituido íntegramente, es cierto, por una comprensión preontológica del proyecto fundamental. Es más, en tanto que la reflexión es también conciencia no tética de sí como reflexión, es ese mismo proyecto, lo mismo que la conciencia no reflexiva. Pero no se sigue de ello que disponga de los instrumentos y las técnicas necesarios para desprender la elección simbolizada, fijarla en conceptos y sacarla así a plena luz. La reflexión está penetrada por una gran luz, sin poder expresar lo que esta luz ilumina. No se trata de un enigma no adivinado, como creen los freudianos. Todo está ahí, libidinoso. La reflexión, ante todo, lo disfruta, todo lo capta. Pero ese misterio a plena luz proviene más bien de que ese disfrute está privado de los medios que ordinariamente permiten el análisis y la conceptualización. Lo capta todo, todo a la vez, sin sombra, sin relieve, sin relación de magnitud. No porque esas sombras, valores y relieves existan en alguna parte y estén ocultos, sino más bien porque a otra actitud humana pertenece el establecerlos, y no podrían existir sino por y para el conocimiento. La reflexión, al no poder servir de base para el psicoanálisis existencial, simplemente le ofrecerá materiales brutos sobre los que el psicoanalista deberá adoptar la actitud objetiva. Solo así podrá conocer lo que ya comprende. Resulta de ello que los complejos extirpados de las profundidades inconscientes, así como los proyectos descubiertos por el psicoanálisis existencial, serán aprendidos desde el punto de vista del prójimo. Por lo tanto, el objeto así sacado a luz será articulado según las estructuras de la trascendencia trascendida, es decir, que su ser será el ser para otro, aunque el psicoanalizado y el psicoanalista sean, por lo demás, la misma persona. Así, el proyecto sacado a luz por ambos psicoanálisis no podrá ser sino la totalidad de la persona, lo irreductible de la trascendencia, tal como son en su ser para el otro. Lo que escapa para siempre a estos métodos de investigación es el proyecto tal cual es para sí, el complejo en su ser propio. Este proyecto para sí solo puede ser disfrutado. Hay incompatibilidad entre la existencia para sí y la existencia objetiva. Pero el objeto de ambos psicoanálisis no por eso deja de tener la realidad de un ser. Su conocimiento por el sujeto puede, además, contribuir a iluminar la reflexión. Y ésta puede convertirse entonces en un disfrute que será un cuasi saber. Aquí terminan las semejanzas entre ambos psicoanálisis, que, en efecto, difieren en la medida en que el psicoanálisis empírico ha decidido por su cuenta acerca de su instancia irreductible en lugar de dejarla anunciarse por sí misma en una intuición evidente. La libido o la voluntad de poder constituyen, en efecto, un residuo psicobiológico que por sí mismo no es claro y que no nos aparece como si hubiera de ser el término irreductible de la investigación. En última instancia, la experiencia establece que esa libido o esa voluntad de poder es el fundamento de los complejos, y tales resultados de la investigación empírica son enteramente contingentes y no logran convencer.
Nada impide concebir a priori una realidad humana que no se exprese por la voluntad de poder y cuya líbido no constituya el proyecto originario e indiferenciado. Por el contrario, la elección a la cual el psicoanálisis existencial se remontará, precisamente por ser elección, da razón de su contingencia originaria, pues la contingencia de la elección es el reverso de su libertad. Además, en cuanto se funda sobre la carencia de ser, concebida como característica fundamental del ser, reside legítimamente como elección, y sabemos que ya no tenemos que ir más lejos. Cada resultado será así, a la vez plenamente contingente y legítimamente irreductible. Por lo demás, será siempre singular, es decir, que no alcanzaremos como objetivo último de la investigación y fundamental de todos los comportamientos un término abstracto y general, como por ejemplo la libido, que se diferenciaría y concretaría en complejos y después en conductas de detalle por acción de los hechos exteriores y de la historia del sujeto, sino al contrario, una elección que sigue siendo única y que es, desde el origen, la concreción absoluta. Las conductas de detalle pueden expresar o participar esa elección, pero ya no podrían hacerla más concreta de lo que es, pues esa elección no es sino el ser de cada realidad humana. Y es lo mismo decir que una conducta parcial es y decir que expresa la elección original de esa realidad humana, puesto que, para la realidad humana, no hay diferencia entre existir y elegirse. Por ello, comprendemos que el psicoanálisis existencial no tiene que remontarse desde el complejo fundamental, que es precisamente la elección de ser, hasta una abstracción, como la libido, que lo explicaría. El complejo es elección última, es elección de ser y se hace tal. Al ser puesto en claro, se revela cada vez como evidentemente irreductible. Se sigue necesariamente de ello que ni la libido ni la voluntad de poder aparecerán al psicoanálisis existencial ni como caracteres generales y comunes a todos los hombres, ni como irreductibles. A lo sumo, puede que se compruebe, después de una investigación, que ciertos sujetos, a título de conjuntos particulares, expresan una elección fundamental que no puede reducirse ni a la una ni a la otra. Hemos visto, en efecto, que el deseo y la sexualidad en general expresan un esfuerzo originario del para sí para recuperar su ser alienado por el prójimo. La voluntad de poder supone también, originariamente, el ser para el otro, la comprensión del otro y la elección de lograr la propia salvación por medio del otro. El fundamento de esa actitud debe estar en una elección primera que haga comprensible la asimilación radical del ser en sí para sí, al ser para el otro. El hecho de que el término último de esta investigación existencial deba ser una elección diferente. El hecho de que el término último de esta investigación existencial deba ser una elección diferencia mejor aún al psicoanálisis cuyo método y rasgos principales esbozamos. Con ello, renuncia a suponer una acción mecánica del medio sobre el sujeto considerado. El medio no puede obrar sobre el sujeto sino en la medida exacta en que éste lo comprende, es decir, lo transforma en situación. Ninguna descripción objetiva del medio podría servirnos, pues, desde el principio, el medio concebido como situación remite al para sí en cuanto que elige exactamente cómo el para sí, por su ser en el mundo, remite al medio. Al renunciar a todas las formas de causalidad mecánicas, renunciamos a todas las interpretaciones generales del simbolismo considerado. Como nuestro objetivo no puede ser establecer leyes empíricas de sucesión, no podríamos constituir una simbólica universal. El psicoanálisis deberá cada vez reinventar una simbólica en función de cada caso particular. Si el ser es una totalidad, no es concebible, en efecto, que pueden existir relaciones fundamentales de simbolización, S es igual a oro, acerico igual a seno, etc., que mantendrían una significación constante en cada caso, es decir, que quedarían inalteradas cuando se pasa de un sistema significante a otro.
Además, el psicoanalista no perderá de vista nunca que la elección es viviente y por lo tanto puede siempre ser revocada por el sujeto estudiado. Hemos mostrado en el capítulo precedente la importancia del instante, que representa los bruscos cambios de orientación y la toma de una posición nueva frente a un pasado inmutable. De este modo, hay que estar siempre dispuestos a considerar que los símbolos cambian de significación y a abandonar la simbólica utilizada hasta entonces. Así, el psicoanálisis existencial deberá ser enteramente flexible y amoldarse a los menores cambios observables en el sujeto. Se trata de entender lo individual y hasta lo instantáneo a veces. El método que ha servido para un objeto no podrá, por eso mismo, ser utilizado para otro objeto, ni para el mismo en una época ulterior. Precisamente porque el objeto de la investigación ha de ser descubrir una elección y no un estado. El investigador deberá tener siempre presente que su objeto no es algo hundido en las tinieblas del inconsciente, sino una determinación consciente y libre, la cual tampoco es un habitante de la conciencia, sino que se identifica con la conciencia misma. El psicoanálisis empírico, en la medida en que su método vale más que sus principios, se encuentra a menudo en vías de un descubrimiento existencial, aunque siempre se para a medio camino. Cuando de ese modo se aproxima a la elección fundamental, se derrumban de pronto las resistencias del sujeto y éste reconoce súbitamente la imagen que le es presentada como suya, igual que si se viera en un espejo. Este involuntario testimonio del sujeto es preciso para el psicoanalista, quien ve en él la señal de que ha alcanzado su objetivo. Puede pasar de las investigaciones propiamente dichas a la cura, pero nada, ni en sus principios ni en sus postulados iniciales, le permite comprender ni utilizar ese testimonio. ¿De dónde le vendría el derecho de hacerlo? Si en verdad el complejo es inconsciente, es decir, si el signo está separado de lo significado por una barrera, ¿cómo podría el sujeto reconocerlo? ¿Será el complejo inconsciente el que se reconoce a sí mismo? Pero, ¿acaso no está privado de comprensión? Y si fuera preciso reconocerle la facultad de comprender los signos, ¿no podría ser de él entonces un inconsciente consciente? En efecto, ¿qué es comprender sino tener conciencia de que se ha comprendido? Diremos, por el contrario, que quien reconoce la imagen presentada es el sujeto en tanto que consciente. Pero, ¿cómo compararía esa imagen con su verdadera afección si esta última está fuera de su alcance y nunca ha tenido conocimiento de ella? Todo lo más podrá juzgar que la explicación psicoanalítica de su caso es una hipótesis probable, cuya probabilidad está dada por el número de conductas que es capaz de explicar. El sujeto se encuentra, pues, respecto a la interpretación, en la posición de un tercero, del psicoanalista mismo, y no tiene respecto de ella posición privilegiada alguna. Y si cree en la probabilidad de la hipótesis psicoanalítica, esta simple creencia, que se queda en los límites de su conciencia, podría llevar consigo la ruptura de las barreras que bloquean a las tendencias inconscientes. El psicoanalista tiene, sin duda, la imagen oscura de una coincidencia súbita entre lo consciente y lo inconsciente, pero se ha privado de los medios para concebir tal coincidencia de modo positivo. Empero, la iluminación del sujeto es un hecho. Hay en ella una intuición acompañada de evidencia. El sujeto, guiado por el psicoanalista, hace mucho más que dar su asentimiento a una hipótesis. Toca y ve lo que él mismo es. Esto no resulta verdaderamente comprensible a menos que el sujeto no haya dejado nunca de ser consciente de sus tendencias profundas. Es más, a menos que esas tendencias no se distingan realmente de su propia conciencia. En ese caso, como antes hemos visto, la interpretación psicoanalítica no le hace tomar conciencia, sino poner en su conocimiento lo que él es. Así, pues, corresponde al psicoanálisis existencial reivindicar como decisoria la intuición final del sujeto. Esta comparación
nos permite percibir mejor qué debe ser un psicoanálisis existencial si éste es posible. Es un método destinado a sacar luz, con una forma rigurosamente objetiva, la elección subjetiva por la cual cada persona se hace persona, es decir, se hace anunciar a sí misma o qué es. Como lo que busca es una elección de ser al mismo tiempo que un ser, debe reducir los comportamientos singulares a las relaciones fundamentales, no de sexualidad o de voluntad de poder, sino de ser, que se expresan en esas conductas. Se orienta, pues, desde el principio hacia una comprensión del ser y no debe asignarse otro objetivo que encontrar el ser y la manera de ser del ser frente a ese ser. Le está vedado detenerse antes de alcanzar ese objetivo. Utilizará la comprensión del ser que caracteriza al investigador en tanto que él mismo es realidad humana. Y, como trata de extraer el ser de sus expresiones simbólicas, deberá reinventar cada vez, sobre las bases de un estudio comparativo de las conductas, una simbólica destinada a descifrarlas. El criterio del éxito será el número de hechos que su hipótesis permite explicar y unificar, así como la intuición evidente de la irreductibilidad del término alcanzado. A este criterio se añadirá, en todos los casos en que sea posible, el testimonio decisorio del sujeto. Los resultados así alcanzados, es decir, los fines últimos del individuo, podrán entonces ser objeto de una clasificación. Y sobre la comparación de estos resultados, podremos establecer consideraciones generales sobre la realidad humana en cuanto a elección empírica de sus propios fines. Las conductas estudiadas por este psicoanálisis no serán solamente los sueños, los actos fallidos, las obsesiones y las neurosis, sino también, y sobre todo, los pensamientos de la vigilia, los actos logrados y adaptados, el estilo, etc. Este psicoanálisis aún no ha encontrado su Freud. Todo lo más puede encontrarse el presentimiento de él en ciertas biografías particularmente logradas. Esperamos poder dar en otro lugar dos ejemplos, a propósito de Flaubert y de Dostoyevsky, pero aquí poco nos importa que ese psicoanálisis exista o no. Lo importante para nosotros es que sea posible.